Hoy veremos operaciones vectoriales con notación indicial. Para eso tenemos que recordar las operaciones usuales y vamos a ver la notación de índices. Las operaciones que suelen definirse en el espacio vectorial, como ya les había dicho, son la suma de vectores, la multiplicación por escalares y el producto escalar entre vectores o producto interior. Si tenemos dos vectores v, producto interior u o producto punto, a veces le llamamos, este es el resultado de la norma del vector v por la norma del vector u por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Muy bien. También existe el producto vectorial o producto cruz entre los dos vectores, que es decir, si tenemos al vector v y al vector u y les aplicamos el producto cruz, es decir, v cruz u, nos va a dar un vector w. A diferencia del producto escalar, este no nos da un escalar, sino nos da un vector. Estas son las cuatro operaciones usuales que se pueden definir de manera sencilla en un espacio vectorial. Sin embargo, no es tan sencillo hacer mucho cuando tenemos solamente a los vectores expresados de manera abstracta, así en el espacio vectorial, ¿no? Pero para hacer un poco más con estas operaciones, necesitamos expresar a los vectores en términos de una base. ¿Para qué? Para poder operar directamente sobre sus componentes, porque sabemos que las componentes o sus coordenadas son los escalares que acompañan a los elementos de la base cuando expresamos a un vector como combinación lineal de la base. Y como las componentes o coordenadas de un vector son escalares, ya sabemos cómo operar entre escalares. Y eso se vuelve mucho más sencillo. Entonces vamos a expresar al vector v del espacio vectorial como una combinación lineal de la base estándar beta. Pues ustedes saben que yo podría expresar a este vector simplemente como b1, e1, hasta bn, en. Pero para hacerlo de una manera más elegante, lo voy a poner como la suma desde 1 hasta n del escalar vi por el vector de la base ei. Entonces, también voy a expresar a u en la misma base y voy a escribir las operaciones usuales como sigue. La suma de vectores me va a quedar como cada uno expresado como combinación lineal, es decir, la suma de 1 hasta n de vi, ei y ui, ei. Como están en la misma base, los índices son los mismos y corren desde 1 hasta n, porque están además en el mismo espacio vectorial. Como están en el mismo espacio vectorial, la n hasta la que corren siempre va a ser la misma, porque la dimensión es la misma. Y como están expresados en la misma base, el índice es el mismo. Entonces, tenemos que simplemente la suma es la suma de estas dos combinaciones lineales. Pero como el símbolo de suma es la misma y el índice sobre el que corre la suma es el mismo, podemos agrupar estos términos, ¿no? La suma de i desde 1 hasta n de vi más ui. Como sabemos, por las propiedades del espacio vectorial, podemos factorizar a los escalares por la distributividad. Entonces, esto se convierte en la suma de i 1 hasta n de los escalares vi más ui de la base ei. Pero recordemos que suma de escalares es un escalar. Entonces yo voy a definir a estos dos escalares, la suma de estos dos escalares, como un nuevo escalar wi. Y de esta manera, esto es la combinación lineal de un nuevo vector, que voy a llamar w. Entonces, expresado de esta manera es claro por qué la suma de dos vectores es un nuevo vector.
La multiplicación por escalares funciona igual. A por B, si yo expreso a B como la combinación lineal de la base, después puedo meter a ese escalar a la suma, y recordemos que multiplicación de escalares me da un nuevo escalar. Ese escalar lo voy a llamar B tilde, y ese nuevo escalar multiplicado por la base, como este escalar está multiplicando a cada BI, me va a dar un nuevo escalar para cada I. Entonces esta nueva combinación lineal es un nuevo vector al que voy a llamar B tilde. Entonces de esta manera es claro que la multiplicación por escalares me va a dar un nuevo vector que simplemente es B escalado. Ahora, el producto escalar de vectores o producto punto es lo mismo. Vamos a ver, yo tengo dos vectores B y U y hago el producto interior o producto punto. BI EI punto UI EI. Recordemos que aquí tenemos las sumas, ya no las voy a estar diciendo porque es bastante cansado no solo de escribir sino de decir. ¿Cómo hago esto? Bueno, sabemos multiplicar estos escalares, ¿no? Esto no tiene ningún problema. Y esto son vectores, entonces los vamos a multiplicar como definimos el producto punto entre vectores, que era la norma de B por la norma de U entre el coseno por el coseno del ángulo entre los dos. Esto simplemente voy a agruparlo primero y me da que es el producto punto de BI EI por UI EI. Y esto recordemos que está sumado, como es la misma suma, tanto esta como esta, esto está sumado desde I hasta N. Ahora, esto, como ya les había dicho, es la multiplicación de estos escalares por el producto punto de estos vectores. Esta es la norma de este vector por la norma de este vector por el coseno que hay entre cada uno de estos vectores, por eso el teta i. Pero aquí hay algo muy curioso. La norma de cada uno de estos vectores, como EI, cada EI vale 1 solamente en la componente I y 0 en todas las demás, su norma es igual a 1. Y el coseno entre dos vectores que son el mismo, ¿cuánto es? ¿Cuál es el ángulo de dos vectores que son el mismo o dos vectores que son colineales? Pues es 0, ¿no? Entonces tenemos que, para empezar, esta norma y esta norma son la misma porque el índice es el mismo. Entonces es la norma de EI al cuadrado. Y el ángulo de dos vectores que son el mismo vector o son colineales es 0. Entonces tenemos la suma de I1 hasta N de la multiplicación de estos dos escalares por la norma cuadrada de EI por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Y me queda simplemente la suma de 1 hasta N, la multiplicación de estos dos escalares y la norma al cuadrado de EI, que recordemos que la norma de EI es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces me queda simplemente que el producto punto entre V y U es la multiplicación de estos dos escalares, pero estos dos escalares son cada una de sus componentes. Y esto tiene sentido, ¿no? Es lo mismo que nos han enseñado siempre. Si yo tengo, por ejemplo, el caso en el que V es X y U es Z y, no sé, T, V.U va a ser XZ más YT. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, no? Se va a multiplicar la entrada 1 con la entrada 1, la entrada 2 con la entrada 2, y así hasta que terminemos con la dimensión del espacio vectorial. Muy bien. Ahora, el caso del producto vectorial es un poco más especial. Vamos a ver un ejemplo de un caso de vectores de 3 dimensiones. Sabemos que el producto cruz
es el determinante de una matriz, en el que vamos a poner en la fila de hasta arriba los vectores de la base. Luego abajo vamos a poner el primer vector que está haciendo el producto cruz y hasta abajo el segundo. Y el determinante de una matriz de 3×3 es simplemente esto que estoy dibujando, ¿no? Bueno, que ustedes ya lo saben calcular, pero lo voy a dibujar. Y después es lo mismo, pero en sentido contrario y con el signo contrario. Y esto nos va a dar esta suma que tenemos aquí. La componente 2 por la componente 3 menos la componente 3 por la componente 2 multiplicado por el vector 1 de la base, más la componente 3 por la componente 1 menos la componente 1 por la componente 3 multiplicado por el vector 2 de la base, más la componente 1 por la componente 2 menos la componente 2 por la componente 1 multiplicado por el vector 3 de la base. Quiero que noten algo muy importante aquí. La diferencia que hay entre cada uno de estos es que los índices que están aquí adentro son los que complementan al índice del vector de la base. Es decir, si yo tengo aquí afuera el vector de la base, el índice 1, los índices que irán acá adentro son el 2 y el 3. Si el índice de la base es 2, los índices que irán acá adentro son el 1 y el 3. Si el índice de la base es el 3, los índices que irán acá adentro son el 1 y el 2. Pero, aquí adentro, si los índices son 2 y 3, es positivo. Pero si los índices, el orden es 3 y 2, es negativo. Lo mismo de este lado, ¿no? Si los índices son 3 y 1, el signo es positivo. Pero si los índices son 1 y 3, el signo es negativo. Entonces vemos que el orden de los índices importa. ¿Por qué? Vamos a escribir el orden de los índices del primer término. Es 2, 3, 1 y es positivo menos 3, 2, 1. Luego, el segundo término es más 3, 1, 2 menos 1, 3, 2. Y el tercer término es más 1, 2, 3 menos 2, 1, 3. Donde recordemos, estos dos primeros índices son las componentes y este tercer índice es el de la base. Entonces, todavía no podemos simplificar esto con una notación que podamos encerrar en un símbolo de suma. Para eso vamos a necesitar un poco más de trabajo. Ahora, lo que queremos, ya nos dimos cuenta que escribir el símbolo de suma y estarlo diciendo es muy tedioso. Entonces vamos a olvidarnos del símbolo de suma, pero como lo que no duele no sirve, para poder hacer eso, vamos a necesitar establecer algunas reglas. Primero, vamos a llamar índices mudos a los índices que se repiten o aparecen dos veces, solo dos veces, en los términos aditivos de una expresión e indican que se está sumando sobre ese índice en la misma ecuación. ¿Qué quiere decir? Recuerden que teníamos esta expresión. Este índice aparece dos veces en el mismo término. Entonces, este es un índice mudo, porque aparece dos veces, y lo que nos estaba indicando era que yo tenía que sumar desde 1 hasta n sobre este índice, es decir, que corría la suma sobre i desde 1 hasta n. Entonces, yo puedo quitar el símbolo de suma y simplemente escribir vi, ui, y ya dar por entendido que hay una suma desde 1 hasta n sobre el índice i. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vi, ui, más, no sé, vi, uj?
Para empezar, esto no sé si está del todo bien escrito. Pero si aquí, por ejemplo, hubiera una J en lugar de una I, estos son índices mudos y estos también son índices mudos. Pero aquí quiere decir que I se está sumando desde 1 hasta N y aquí también quiere decir que J se está sumando desde 1 hasta N. Quiero volver a este ejemplo un poco más adelante para ver si este enunciado se puede simplificar un poco más. Entonces, los índices mudos son los que aparecen 2 veces por cada término aditivo, es decir, por cada término que está separado por un signo más o un signo menos dentro de la misma ecuación. Vamos a tomar el caso de la suma de vectores. Teníamos que V más U era VI e I más UI e I. Esto lo podemos simplificar simplemente como VI e I más UI e I. Y ya nos quitamos del tedioso símbolo de suma que factorizábamos de esta manera. Y esto, aquí los índices no son como tal mudos porque aparecen solo una vez dentro de cada término. Pero, como cada uno de estos términos en realidad está distribuyéndose sobre la base, aquí sí son mudos. Este ejemplo es un ejemplo muy bueno porque aquí vemos que el índice I es un índice mudo, pero si tomáramos esto por sí solo, si no se estuviera distribuyendo sobre la base, sino por sí solo, estos no son índices mudos. Así sí son índices mudos, porque esto completo es un término aditivo. Esto solito es un término aditivo, pero esto completo es un término aditivo. Entonces, este también es un índice mudo. ¿Por qué? Porque el I aparece 2 veces. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo más aterrizado en el que vamos a considerar un espacio vectorial de 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir que sea de 3 dimensiones? Que I va desde 1 hasta 3. Entonces teníamos que V más U era igual a VI más UI por los elementos de la base. Esto implica que la I corre desde 1 hasta 3. Entonces, yo tengo que sustituir la I por 1 más 2 más 3. Todas las I's. Y esto, cada uno de estos me va a dar un W1, W2 y W3. Como vemos, es un índice mudo. ¿Por qué? Porque de esta manera cada uno de estos es un término aditivo. Y aquí el 1, 1, 2, 2 y 3, 3 se está repitiendo 2 veces el I. Esto es lo mismo que si yo hubiera hecho WI e I. Yo tendría que sumar la I desde 1 hasta 3. Hubiera dado W1 E1 más W2 E2 más W3 E3. Y esto me va a dar W. Ahora, los índices libres, ¿qué son? Aparecen una sola vez por cada término aditivo de la expresión. Debe haber un igual número de índices libres de cada lado de la ecuación. Esta es una buena manera de revisar si sus ecuaciones tensoriales o de notación de índices están bien escritas. Si del lado izquierdo de la ecuación tienen un índice libre, del lado derecho de la ecuación también tienen que tener solo un índice libre. Si tienen 2 del lado izquierdo, del otro lado también. Pueden tener 200 índices mudos, pero
Los índices libres siempre tienen que ser el mismo número de índices libres. Y siempre tienen que tener la misma letra. Un índice libre implica una ecuación distinta para cada valor sobre el que corre. Vamos a ver un ejemplo. Recuerdan que yo les había dicho que en el caso de la suma de vectores teníamos que este no era un índice libre porque se repetía. Pero si yo solamente tomaba estas componentes sin considerar a la base, este sí se convertía en un índice libre. ¿Por qué? Porque en cada término aditivo solo aparecía una vez. Y de este lado de la ecuación, ¿cuántas veces aparecía? Una. Entonces, ¿cuántos índices libres tengo acá? 1. ¿Y cuántos índices libres tengo acá? Solo 1. Aparece 2 veces, claro, pero solamente hay 1. Esta ecuación sería muy diferente y estaría mal escrita si yo tuviera esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un índice libre y aquí también, pero aquí tengo otro índice libre. Entonces, esto estaría mal escrito. Entonces, vamos a considerar al vector W escrito como B más U. Y en este caso solo estamos considerando a sus componentes. Estamos olvidándonos de la base. Cada componente WI está escrita como la suma de las componentes de B y de U, que son VI y UI. Entonces, yo tengo que hacer correr, como estamos en el caso en el que I va de 1 hasta 3, esto significa que yo tengo 3 ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que W1 va a ser V1 más U1, W2 va a ser V2 más U2 y W3 va a ser V3 más U3. Si se fijan, esto concuerda. ¿Por qué? Porque yo tenía que WI era igual a esto, pero a su vez, si yo tomo estos como índices libres y luego los multiplico por la base, tengo estas 3 ecuaciones. Sin embargo, estas ecuaciones se conectan gracias a los índices de la base. Y los índices de la base hacen que estos no sean índices libres. De esta manera sí lo son, porque aparecen solo una vez en cada término aditivo, pero de esta manera no lo son. Y quiero que vean ahí la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el número de índices libre que tiene un término nos indica el rango del término. Todavía no vamos a decir si son tensores o qué, pero sí vamos a decir que tienen cierto rango. Un escalar cualquiera A no tiene índice, entonces es de rango 0. El rango de un vector, que solo tiene un índice, es 1 contravariante. Ah, pero ahí ustedes me van a decir, oye, pero esto no era el vector, esto era el escalar del vector. Sí, pero acuérdense que habíamos dicho que cada vector expresado en una base del espacio vectorial le correspondía una única combinación lineal de elementos de la base. Entonces, si yo me olvido de la base, si la estoy dejando implícita, entonces estos elementos, que son las coordenadas, son únicos para cada vector en esa representación de la base. Entonces yo puedo describir a ese vector como
estos escalares, es decir, como sus coordenadas. Esto deja implícito, y esto es bien importante, esto está dejando implícito la elección de una base del espacio vectorial. Si yo no elijo una base, no puedo describir al vector de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto, a pesar de que es un escalar, representa al vector. Y como representa al vector, necesita un índice. Este índice, como solo tiene un índice libre, es 1 contravariante, porque recordemos que los vectores eran contravariantes. El rango de un covector también es 1, pero es 1 covariante. En cambio, una matriz que podemos representar de esta manera, ustedes me van a decir, es 2, sí, pero puede ser 2 covariante. En este caso la matriz sería así. ¿Se dan cuenta? Esta matriz es la matriz inversa de esta matriz. Puede ser 2 contravariante, que sería este caso. Una matriz que sea 2 covariante, es decir, que tenga los índices abajo, es una matriz que actúa sobre 2 covectores. En este caso, por ejemplo, tendríamos esta matriz que es covariante, perdón, actúa sobre 2 vectores. Y entonces multiplicaría a 2 vectores. ¿Por qué? Para que se sumen bien los índices. Una matriz que sea 2 contravariante, es decir, esta, actuaría sobre 2 covectores, para que se sumen bien los índices. Pero la matriz también puede ser 1 contravariante y 1 covariante. ¿A qué me refiero con esto? Pues la matriz podría ser así. Una matriz de este estilo ya la veremos la siguiente clase. Es una matriz bien especial y ya la hemos estado trabajando. Es la matriz de cambio de base. Todas las transformaciones lineales se pueden representar como matrices. Y estas matrices se comen a un vector y a un covector. Entonces, estas matrices son 1 covariante y 1 contravariante. Y son las transformaciones lineales. Muy bien. Los índices mudos y los índices libres se pueden renombrar. ¿A qué nos referimos con renombrar? Les podemos cambiar el nombre. Yo espero que ahorita ya tengan un poco claro. Lo del rango simplemente era para demostrarles que el número de índices libres determina el rango de una matriz. Digo, de un tensor, perdón. Todavía no estamos listos para llamarlos tensor, pero simplemente vamos a decir que el número de índices libres determina el rango de un objeto. Y ahora podemos decir que los índices mudos y los libres les podemos cambiar el nombre. Pero para cambiarles el nombre tenemos que tener ciertas reglas. Para cambiarle de nombre a los índices libres tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Si le vamos a cambiar el nombre, es decir, cambiar de letra a un índice libre, tenemos que hacerlo en todos los términos que aparecen. En cambio, cuando vamos a cambiar la letra de un índice mudo, lo único que tenemos que tener cuidado es de no usar una letra que le corresponda a un índice libre o a una pareja de índices mudos dentro del mismo término. ¿Por qué? Porque esto hace que nos confundamos, o además podría suceder que estos dos índices, por ejemplo, supongamos que tenemos esto y yo quiero cambiar el nombre de estos dos. Para hacerlo más claro, yo quiero cambiar el nombre de estos dos índices
que ya vemos que son mudos porque aparecen dentro del mismo término aditivo. Para hacerlo aún más claro voy a escribir otro término que tiene un índice libre. Yo quiero cambiar estos dos índices mudos. Imagínense que yo elijo cambiar esta I por J. Pues ahora tengo mucha confusión, ¿no? Porque si esto fueran sumas, esta iba desde I1 hasta N y la J pues va desde J1 hasta N. Pero no sabemos qué relación hay entre la J y la I. No sabemos si la J y la I pueden correr desde lo mismo o cómo debemos hacer para que cambien. Entonces no podemos elegir la misma letra. Esto está mal. Para hacerlo bien, yo podría cambiar la I por J, pero tendría que cambiar la J por I. Y de esta manera ya no tendría ningún problema porque los índices mudos siguen repitiéndose y me está indicando que hay una suma sobre este y una suma sobre este, pero ya no son los mismos. Entonces, cuando estamos renombrando índices mudos, debemos tener cuidado de no usar una letra que le corresponda a un índice libre. Por ejemplo, tampoco podría yo aquí cambiar por la K, porque la K le corresponde a este índice libre. Entonces no puedo cambiar un índice mudo por una letra que le corresponda a un índice libre o a un índice mudo que aparezca dentro del mismo término. Y con los índices mudos tenemos más libertad porque podemos renombrar solo un término o podemos renombrar toda la expresión. Y recuerden que los índices libres tenemos que renombrar toda la expresión. Entonces, con los mudos podemos hacerlo término a término o podemos hacerlo solamente toda la expresión o solamente un término, o si hay 3 términos, solo 2 términos. Los libres tenemos que hacerlo todos los términos en los que aparece el índice libre. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Esta expresión en la que no tienen que entender todo lo que dice aquí, al final del curso esta expresión les va a parecer muy fácil, pero ahorita no tienen que entender nada de lo que dice aquí. Ahora, ¿cuáles son los índices libres que tiene esta expresión? Pues del lado izquierdo aparecen A, B y C. Entonces estos son los índices libres. Entonces tiene que haber los mismos índices libres de este lado de la expresión. Entonces vemos que de este lado sí están bien los índices libres. Y ya con eso podrían no volver a aparecer, pero vuelven a aparecer de este lado. A, B y C. Ah, muy bien. Pero aparece otro término, D. ¿D será un índice libre? No puede ser, ¿no? Porque no aparece aquí, de este lado. Pues no es libre. ¿Por qué? Porque aquí se repite. Entonces, se está sumando. Ah, es un índice mudo. No tenemos ningún problema. D vuelve a aparecer aquí. Entonces, también aparece aquí. Es un índice mudo también. Entonces, no tenemos ningún problema. Y aquí vuelven a aparecer A, C y B. Entonces, también vuelven a aparecer, pero como índices libres. Entonces, de este lado, A, B y C son los libres. De este lado, A, B y C también son los libres. Y de este lado, D es el índice mudo. Entonces ya identificamos los índices libres con los libres y los mudos con los mudos. Entonces ya no tenemos ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio en el que renombremos los índices libres y el índice mudo. Ya vimos que A, B y C son los libres y D es el mudo. Vamos a cambiar los índices. Vamos a cambiar a A por C, a C por B y a B por A. Primero, a A por C. Aquí había una A, la cambiamos por C. Aquí
había una B, la cambiamos por A, y aquí había una C, la cambiamos por B. Pero como lo cambiamos en un término, lo tenemos que cambiar en toda la expresión, porque son libres. Entonces, aquí había una A, la cambiamos por C, aquí había una B, la cambiamos por A, y aquí había una C, la cambiamos por B. Igual acá, aquí había una A, la cambiamos por C, aquí había una B, la cambiamos por A, y aquí había una C, la cambiamos por B. Falta un término, porque recuerden que como es libre, lo tenemos que cambiar en todos. Aquí había una A, la cambiamos por C, aquí había una B, aquí había una C, la cambiamos por B, y aquí había una B, la cambiamos por A. Entonces, el único que no cambiamos fue el índice mudo. Pero podemos hacer esto otra vez. Y ahora no voy a decirles el paso a paso, pero es lo mismo. Vamos a cambiar el A por C, el C por B y el B por A. Como son libres, se dan cuenta que aquí hay una C, la voy a cambiar por B. Aquí hay una A, la voy a cambiar por C. Y aquí había una B, la voy a cambiar por A. Y como es libre, lo tengo que hacer en toda la expresión. Como se darán cuenta, esta ecuación es diferente de esta ecuación y esta ecuación es diferente de esta ecuación. ¿Por qué? Porque recuerden que cada índice libre nos daba, dependiendo de la dimensión, digamos que el espacio la dimensión de este espacio vectorial es 2. Entonces, esta ecuación, cada índice libre nos da dos ecuaciones diferentes. Esta ecuación, cada índice libre nos da dos ecuaciones diferentes. Y en esta, cada índice libre nos da otras dos. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones para A, dos ecuaciones para B y dos ecuaciones para C. Tenemos 6 ecuaciones. Aquí tenemos otras 6 ecuaciones y aquí otras 6. Entonces, estas son diferentes de estas y de estas. Así que cambiar los índices libres nos da nuevas ecuaciones. Cambiar los índices mudos no nos da diferentes ecuaciones. ¿Por qué? Simplemente nos puede ayudar a simplificar términos. Ahora vamos a ver qué pasa si renombramos los índices mudos. Aquí, tomemos esta que teníamos acá. Y voy a renombrar el índice mudo, que es la D. Primero voy a renombrar solamente un término, porque recuerden que podemos hacer eso, porque en los índices mudos podemos renombrar solamente un término, pero tenemos que renombrar las veces que se repite ese índice mudo en el término. Es decir, voy a cambiar la D por el índice E. No pasa nada, se sigue sumando. Y aquí lo dejo igual. Y en este ejemplo, en la siguiente ecuación, voy a cambiar este índice mudo otra vez por el índice E. Como se dan cuenta, esta ecuación es idéntica a esta ecuación. Entonces, cambiar los índices mudos en realidad no cambia las ecuaciones. Antes de seguir, quiero que recordemos el ejemplo en el que teníamos UI, VI más UJ, VJ. Aquí podemos ver la utilidad de renombrar índices mudos. ¿Por qué? Este es un índice mudo. Este también. Y yo puedo cambiar cualquiera de estos dos índices mudos. Voy a cambiar primero este índice mudo. Y lo voy a cambiar a J. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque este es un término aditivo y este es otro. Entonces la J no está aquí. No se repite dentro del mismo término aditivo. Entonces puedo cambiar el índice mudo. Este término no lo voy a cambiar.
Si se dan cuenta, la suma ahora va toda sobre el mismo índice mudo. Y esto, pues es fácil, ¿no? Porque simplemente es 2 veces UJ BJ. Y ya no tenemos ningún problema. De hecho, si no les gusta la J, si no les gusta jotear, podemos cambiar la J por I y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar ahora la J? Bueno, UI más BI, perdón, UI BI más, como la J es la UJBJ es un término aditivo, yo puedo simplemente cambiar la J porque aquí no se repite la I. Y esto me va a dar lo mismo, 2 veces UIBI, que es igual a esto. Entonces, renombrar índices mudos es muy útil para simplificar expresiones. Solo hay que tener cuidado. Ahora, podemos reescribir el producto escalar entre vectores como BI, UI. Esto, ¿por qué? Porque ahora ya tenemos lo necesario para deshacernos de este símbolo asqueroso de la suma. Y esto nos deja claro que como cada uno de estos es un escalar, este va a ser un escalar. Muy bien. Esto simplemente dice eso, ¿no? Que como BI y UI no tienen índices libres, justamente, ¿no? Estos índices de aquí son índices mudos, entonces no hay un índice libre. Y como no hay índices libres, el resultado debe ser un objeto que no tenga índices libres, es decir, un objeto de rango 0, por lo tanto, un escalar. Ahora, vamos a hablar de un objeto muy importante que se llama el símbolo de Levi-Civita. Este es un objeto de rango 3 que vamos a definir como sigue. Lo vamos a escribir como epsilon IJK y va a valer 1 cuando los índices IJK sean 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Si se fijan, 1, 2, 3, si yo muevo el 1 para acá, me da 2, 3, 1. Y ahora, si yo muevo el 2 para acá, me da 3, 1, 2. Entonces, cuando yo pueda hacer este tipo de permutaciones para IJK, este símbolo de Levi-Civita va a valer 1. Va a valer 0 cuando cualesquiera IJ, JK o IK sean iguales. Es decir, si hay dos índices iguales, el símbolo de Levi-Civita vale 0. Y va a valer menos 1 para los índices IJK 1, 3, 2, 2, 3, 1 y 3, 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? IJK, recuerden que teníamos que era 1, 2, 3. Pero, ¿qué pasa si yo al 1, 2, 3, este valía 1, ¿no? ¿Qué pasa si al 1, 2, 3, yo al 3 lo mando para acá? Pues vale 3, 1, 2. Y esto también valía 1. Pero ahora, si empiezo con 1, 3, 2, 1, 3, 2, que dijimos que valía menos 1, y a esto lo muevo así, me queda 3, 2, 1, también vale menos 1, y si al 3, 2, 1 lo mando para acá el 3, me queda 2, 1, 3. También vale menos 1. Muy bien. Entonces, yo siempre tenía un problema con acordarme cuánto valía el símbolo de Levi-Civita, pero si ustedes se acuerdan,
que para 1, 2, 3 vale 1, y luego al 1 lo mandan a la cola, queda 2, 3, 1, y luego al 2 lo mandan para la cola y vale 3, 1, 2. Estos siempre valen 1. Y ahora, vale menos 1 para, acuérdense, yo me acuerdo siempre de este, 3, 2, 1, y luego al 3 lo mandan a la cola, vale 2, 1, 3, vale menos 1, y luego al 2 lo mandan a la cola y queda 1, 3, 2, también este vale menos 1. Entonces, esa es una manera de acordarse de cuánto vale el símbolo de Levi-Civita. Bueno, vamos a ver si este símbolo de Levi-Civita nos basta para definir el producto vectorial, que era la única operación que nos hacía falta para escribirlas todas bonito en esta notación de índices. Ahora vamos a tomar el caso de 3 dimensiones y vamos a escribir este símbolo de Levi-Civita que está actuando sobre el vector J, el vector U y los vectores de la base e I. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que cuando I vale 1, recordemos que aquí hay, en teoría, no hay ningún índice libre, pero ahorita vamos a ver que sí, porque esto no es un vector, ni es un escalar, digo, es un escalar, quién sabe, pero no es un vector ni es un tensor, es un símbolo de permutación. Entonces, sí hay un índice libre, que es este. Ahora, cuando I vale 1, E vale 1, cuando I vale 2, este vale 2, cuando I vale 3, este vale 3. Entonces tenemos 3 ecuaciones. Y de hecho es bastante tedioso, porque para cada una de estas 3 ecuaciones tenemos que hacer la suma sobre JK. Y esto es algo terrible que por desgracia vamos a hacer en lo que queda de la clase para cada una de las 3 ecuaciones. Con la primera les va a quedar claro, pero es un buen ejercicio para que veamos cómo se resuelve esto en notación de índices. Ahora, para la primera ecuación en la que la I vale 1. Bueno, esta vale 1. Tenemos 3 iteraciones en la que esta vale 1 y la J vale 1. Como recordemos que el índice de la B es J, esa también vale 1. En la que esta vale 1, esta siempre va a valer 1 en este caso. La J vale 2 y la J vale 3. Pero cada una de estas tiene 3 iteraciones, en la que K vale 1, K vale 2 y K vale 3, K vale 1, K vale 2 y K vale 3, K vale 1, K vale 2 y K vale 3. Ahora, vamos a hacer la primera en la que I vale 1, J vale 1 y K vale 1, K vale 2, K vale 3. En la segunda en la que I vale 1, J vale 2 y K vale 1, K vale 2 y K vale 3. Y la tercera en la que I vale 1, J vale 3 y K vale 1, K vale 2 y K vale 3. Y ya son todas las que tenemos. Ahora, recordemos, por definición del símbolo de Levi-Civita, que cuando dos índices son iguales, vale 0. Entonces aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 0, aquí también vale 0, aquí también vale 0, aquí no vale 0, aquí también vale 0, aquí no vale 0 y aquí también vale 0. Entonces simplemente nos quedamos con esta y con esta. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cuánto valía en 1, 2, 3? Pues valía 1 y en 1, 3, 2 valía menos 1. Y entonces nos queda esto, que simplemente si hacemos la multiplicación, nos queda B2 U3 por E1 menos B3 U2 E1. Esto ya se parece muchísimo al producto vectorial, que podemos factorizar así, ¿no? Y esto ya, pues obviamente es muy parecido al producto vectorial. Lo hacemos para el segundo caso, en el que I vale 2. Recordemos, tenemos el caso en el que J vale 1, J vale 2 y J vale 3. Y para cada uno de estos casos tenemos que cambiar la K. Aquí
estamos cambiando la K. Aquí estamos cambiando la J. Y aquí también estamos cambiando la J. Cada uno de estos es una J diferente. Y cada uno de estos es una K diferente. Muy bien. Esto, volvemos a lo mismo. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. Perdón. Aquí no es 0, porque aquí sí son diferentes los tres. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. Aquí son diferentes los tres. Aquí es 0 y aquí es 0. Si se acuerdan, ¿cuánto valía 231 y cuánto valía 213? Pues valía 1 y valía menos 1. Esto, otra vez, es terriblemente parecido al producto vectorial. Y para el tercer caso es exactamente igual. Aquí, otra vez, cada uno de estos es una J diferente. Cada fila es una J diferente. Y cada columna es una K diferente. Aquí vale 0 porque 2 son iguales. Aquí no vale 0 porque los 3 son diferentes. Aquí vale 0 porque 2 son iguales. Aquí no vale 0 porque los 3 son diferentes. Vale 0 porque 2 son iguales. 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 Y 0 porque los 3 son iguales. Entonces simplemente nos quedamos con este y con este. 3, 1, 2, ¿cuánto valía? Y 3, 2, 1, ¿cuánto valía? 3, 2, 1 valía menos 1. Y 3, 1, 2 valía 1. Y tenemos otra vez el caso que es igualito al producto vectorial. Entonces ya vimos que podemos escribir estas tres ecuaciones, las vamos a sumar y podemos escribir esto. En el caso de 3 dimensiones nos va a dar estas 3 ecuaciones. Pero estas 3 ecuaciones son exactamente las mismas que el producto vectorial. Entonces ya tenemos una manera de escribir al producto vectorial en forma de notación de índices, pero para eso tuvimos que introducir al símbolo de Levi-Civita, que como ya les dije, el símbolo de Levi-Civita no es un tensor, no es un escalar, de hecho se llama un pseudotensor. Y si ustedes eligen olvidarse de la base, que lo haremos cuando introduzcamos el producto tensorial, entonces se puede escribir como EIJK BJ-UK. Y de esta manera queda mucho más claro que EI es el índice libre. Muy bien. Ahora vamos a definir el producto vectorial como esta expresión de aquí. Ahora, gracias a esto, gracias al símbolo de Levi-Civita, podemos definir nuevas operaciones más complicadas como el triple producto escalar, que simplemente es el producto escalar de un vector W por el producto vectorial de V con U, que recordemos, esto va a ser el producto vectorial, el producto vectorial de V con U por su base por el producto escalar de W. Esto queda rapidísimo porque este, como es un escalar, entra y este se multiplica con la base. Recordemos que ya sabíamos cuánto era el producto vectorial entre estos dos. Aquí simplemente lo volví a poner. Pero ustedes ya saben que el coseno entre estos dos es 0. Y esta es la norma al cuadrado. Y la norma al cuadrado de un vector unitario es 1. Y entonces esto me da simplemente
el coseno de 0, que es 1, y la norma al cuadrado es 1, y simplemente nos quedamos con esto, que, como se darán cuenta, no tiene ningún índice libre. Como no tiene ningún índice libre, entonces es un escalar. Y también definimos el triple producto vectorial como el producto vectorial de esto con el producto vectorial de esto. Ah, pero pues esto ya no está tan padre, ¿no? Porque, bueno, estos dos se van a ir. Y este lo podemos sacar porque recordemos que pues es también, no es un vector, lo podemos sacar y nos queda de esta manera. Entonces, esto de aquí se simplifica muy fácil, a pesar de que parezca que es algo muy terrible, se simplifica con la siguiente identidad que ustedes tendrán que demostrar en su tarea. Y simplemente, ya para escribirlo, nos deja, lo pueden ver en las notas, pero nos deja con esta identidad de acá. El triple producto vectorial lo vamos a escribir de esta manera, que es la delta de Kronecker, que ya habíamos visto, de este producto por la delta de Kronecker de este producto. Y esto nos da simplemente esto, que si se dan cuenta, este es un producto escalar, este es un producto escalar, pero tiene un índice libre, así que va a ser un vector. Muy bien, y ya para terminar, simplemente un resumen de las operaciones que tenemos en el espacio vectorial con notación de índices: la suma, el producto escalar, el producto vectorial, el triple producto escalar y el triple producto vectorial.